que ya están haciendo encuestas conjuntas, Latinus y el periódico Reforma. A la madre, eureka. Ahí se las dejo de tarea. Y por cierto, para cerrar con una reflexión, Elisa Godínez, Manuel Hernández Borboya, yo les pregunto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que no van a aceptar injerencia del extranjero porque ya no, México no es colonia en referencia al tema de la OEA. El presidente exige al gobierno de Estados Unidos que ya no se financie a estas instituciones contrarias, opositoras. Gerardo Fernández Noroña ayer en la comisión permanente hablaba de golpistas. Sin afán de alarmar a nadie, ¿sí ven ustedes el injerencismo, el golpismo? ¿Sí ven ustedes que se ha radicalizado también desde la oposición ante su incapacidad para articular un discurso efectivo contra la 4T, contra Andrés Manuel López Obrador? Estas posiciones ya al nivel de Gilberto Lozano y de Frena. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué reflexión cerramos, Elisa? Mira, es un poco, bueno, a mí me da un poco incluso de temor responder y quedarme corta, ¿no? No sé, o parecer exagerada por el otro lado. A mí sí me parece que venimos viendo varios signos desde hace un tiempo, digamos, de lo que se denomina golpe blando. Hay gente que no está de acuerdo con este término, con este concepto, que cree que no es, digamos, muy sólido, términos teóricos y demás. Yo creo que sí es útil para pensar una serie de acciones y analizar, digamos, cómo van eh, tomando cada día más o cada vez más acciones, pues no sé si la palabra sería radical, pero sí más evidentes y como más, como decía yo hace rato, de fuera máscaras, ¿no? No me gustaría contribuir, digamos, a un discurso alarmista, ni mucho menos, pero sí hay signos que son preocupantes. Mira, por ejemplo, hablando de encuestas y todo esto, me llamó la atención que hace unos días una encuesta del periódico El País incluía a Lorenzo Córdoba como, digamos, parte de los personajes o figuras que pueden ser factibles de lanzarse a ser candidato presidencial en el 2024. Pues uno podría decir, ¿y eso qué, no? Bueno, a mí no me parece ni casual ni inocente que hagan eso. Pero lo que más, digamos, me alarma es que el personaje no ha salido hasta donde tengo entendido, en ningún momento después de la aparición de esa encuesta, a, digamos, negar, a decir que no, vamos, hasta por una cuestión de formas, ¿no? Es el presidente, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué nos parece o le parece a la sociedad que no tendría que salir a decir nada? A mí me parece alarmante que el tipo lo deje pasar, porque aunque es una cosa menor, abona a todo el conjunto de otras situaciones y de eventos que estamos viendo que tú has mencionado ahorita, que bueno, y junto con eso también, hablando también del personaje Lorenzo Córdoba, igualmente hace unos días dio una entrevista, por cierto, claro, da entrevistas a determinados medios que ya sabemos también, ¿no? A Pascal Beltrán del Río, Excelsior, el Grupo Imagen, todo esto, y bueno, hablar largo y tendido acerca digamos, de los riesgos de estas elecciones. Y así, igualmente, de manera inopinada, a decir que probablemente o que no era improbable pensar en la posibilidad de anular las elecciones. No veo otra cosa más que alarmarse con esa situación. ¿Por qué razón o bajo qué circunstancias están, vamos, pensándolo y diciéndolo abiertamente? Entonces, creo que si ya uno va sumando el conjunto de cosas, la manera más descarada cada vez que tienen estos personajes de salir y decir y posicionarse con este tipo de ideas o propuestas, que a mí me parece que son graves, sí creo que las cosas, ojalá que no, pero no sabemos, digamos, tender hacia ese lado, ¿no? Si la oligarquía de este país o la parte de la oligarquía que está
ya en franca desacuerdo con López Obrador, obviamente por la afectación de sus intereses. Están varios temas ahí, también, por ejemplo, el tema de la reforma constitucional a la ley, bueno, la ley de hidrocarburos, ¿no? Todo esto que bueno, estamos viendo cómo se han venido amparando con eso y con 30 cosas más, pero que también toca intereses no solo nacionales, sino internacionales. La presencia o la intención de presencia de la OEA y todo esto, bueno, si ya uno va sumando, no es que uno se quiera poner conspiranoico, pero sí son cosas que hay que prender las alarmas. Con eso me quedo yo. Manuel. Escucho tu opinión, Manuel. ¿Sí me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Yo veo un claro afán golpista en estos grupos de la derecha, ¿no? Ellos son demócratas mientras la gente vote como ellos quieren, pero cuando llega al poder una opción que no es de su agrado, se convierten completamente en antidemócratas, que es realmente lo que siempre han sido, porque esta democracia de bipartidismo de derecha que padecimos a lo largo de la era neoliberal, pues no era democracia como tal. Se ha tratado de maquillar ese asunto de muchas formas, a través de una retórica y del control mediático sobre todo, y pues ese bloque histórico, aludiendo un poco a la terminología de Gramsci, o ese bloque hegemónico que prevaleció durante el régimen neoliberal, pues se desbarató, se deshizo a partir de la corrupción. Eso fue lo que acabó deshaciendo a este grupo. Llegó la corrupción a un nivel tan insostenible que ya no hubo forma de esconderlo debajo del tapete como acostumbraban, ¿no? Y eso pues detonó en gran medida pues una movilización masiva a favor de López Obrador, que siempre fue como el gran opositor a este grupo, que fue al que se le fueron encima durante años con todo el tema del desafuero y demás, y que eso explica pues cómo se fue deshaciendo este bloque histórico. Y por supuesto, como ahora lo mencionan, a mí lo de Córdoba, o sea, este es un gran ejemplo, ¿no? Las declaraciones de Córdoba son un escándalo. ¿Cómo es posible que en qué otro medio lo vieron? Además del Excelsior, que se discutiera a fondo, que se indignaran los columnistas por el daño que le está haciendo Córdoba al Instituto Nacional Electoral, diciendo que se pueden anular las elecciones por injerencia por no asumir la Constitución, según él, y demás, cuando pues abiertamente ya hasta lo barajean estos medios internacionales como El País, dentro de los presidenciales a 2024, y pues es por algo que lo están barajeando como presidenciable a Córdoba, aunque es el presidente consejero del INE actualmente, pues porque ha hecho una campaña abierta para posicionarse como tal. O sea, habría que ser muy ciegos para no darse cuenta de la manera en que ha operado políticamente este personaje, que a mi entender pues debe ser removido inmediatamente después de las elecciones intermedias. No puede ser que vayamos a ir a la sucesión presidencial de 2024 con un personaje como Córdoba al frente del Instituto Nacional Electoral. Aunque el costo político de eso puede ser muy alto para López Obrador, que lo van a acusar de dictador por meter mano en el INE y demás, es infame lo que hemos visto en el Instituto Nacional Electoral y en mi opinión se debe de dar un manotazo con todo y las críticas que pueda haber, porque precisamente no puedes seguir dejando que un área tan sensible como el organismo encargado de organizar las elecciones pues esté funcionando abiertamente como parte del partido opositor, del partido conservador. A final de cuentas, Córdoba siempre ha sido impulsado y ha sido socio de esta mafia intelectual del grupo Nexos y de Letras Libres. O sea, van completamente... Tú escuchas hablar a Córdoba sobre el populismo, igual que a Ciro Murayama en los últimos 6 meses, porque además se están hablando del populismo a media contienda electoral. Es una cosa increíble. Y hazte de cuenta que pues estás escuchando un eco de Enrique Krause. Es prácticamente la misma visión de las cosas, sin siquiera pues tener el menor pudor de respetar la investidura, el cargo que están fungiendo como parte del Consejo del Instituto Nacional Electoral. Y eso yo no veo que se haga escándalo. Yo nada más oigo que todos los días en la prensa hegemónica se le acusa a López Obrador de
sus embates contra el INE, pero yo no veo ninguna crítica en este mismo sentido en contra de Córdoba, o sea, y de las cúpulas del INE y de toda esta mafia intelectual que sigue teniendo un gran peso en los medios de comunicación. Y por supuesto que una vez generado este escenario golpista, pues están dispuestos al acecho otros poderes como la OEA para cerrar la pinza. O sea, pues ya no es que estemos inventando, pues ya lo vimos en Bolivia. ¿Qué pasó en Bolivia? Pues pasó exactamente lo mismo. Se generó un ruido sobre un supuesto fraude electoral que nunca pudieron probar, que no tenía ni pies ni cabeza, que era completamente desquiciado, y que eso se acabó imponiendo. O sea, en Bolivia se tuvieron que chutar una dictadura que afortunadamente fue breve, de un año, por este tipo de factores. Afortunadamente, en el contexto mexicano, yo no veo condiciones para que pueda operar algo así en esta elección intermedia, pues a final de cuentas no se va a disputar tampoco la presidencia de la República, pero es muy peligroso que esta inercia y esta tendencia siga incrementándose de cara al 2024. Ahí sí podríamos estar hablando de un riesgo de un golpe al estilo de lo que pasó en Brasil, al estilo de lo que pasó en Bolivia, al estilo de lo que pasó en Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Para cerrar, déjenme dar